Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean todos muy bienvenidos a su programa Hombres de Verdad. Nueva vez con ustedes, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, que la gracia del Señor sea contigo. Qué bueno que estamos de nuevo aquí en una nueva entrega. Siempre con mucho gozo, con mucha alegría y sabiendo por testimonios que hemos recibido por las redes y personal. Estaba recientemente en el cardiólogo haciendo los chequeos del lugar y una señora me preguntó acerca del programa y de lo edificante que era para su vida. ¡Wow! ¡Qué bueno! Así que estamos muy alegres y contentos de saber que Dios está usando estas enseñanzas que Él trae a través de nosotros, derivadas totalmente de su palabra, para ayudarnos a cada uno de nosotros, sobre todo los hombres a quienes están enfocados, pero muchos de los principios que nosotros podemos traer para los hombres son principios que también se aplican para las hermanas, para los jóvenes, para todos, porque hay principios que son como universales, que no tienen género, por decirlo así. Pero hay otros que sí están enfocados y por eso hacemos ese énfasis, porque partimos de que el hombre fue creado por Dios y de que Dios le entregó la dirección y el dominio de su creación. Y no solamente pasó eso con respecto a la creación, también el Señor lo hace con la familia, el Señor lo hace en el matrimonio y también lo hace en la iglesia. De manera que las instituciones que Dios ha creado, todo lo que Dios ha creado, repito, la creación, el matrimonio, la familia, la iglesia, son instituciones a las que Dios, por designio de Él, y yo no discuto nada que tenga que ver con machismo y feminismo, Marcos, porque es difícil tratar de convencer a alguien de que algo es correcto si tú no crees lo que dice Dios. Es difícil. O sea, es difícil decirle a una persona, Dios los hizo iguales, pero le ha dado responsabilidades y roles diferentes. Y eso es todo. Dios no menosprecia. De hecho, lo que dañó el rol de la mujer y la percepción de la mujer fue el pecado. Y si uno lee todo el Antiguo Testamento, las limitaciones que yo encuentro que aparecen para las mujeres en muchos aspectos no aparecen en el Nuevo. Porque en el Nuevo Dios, al traerlos a ambos a Cristo, pues ahora ambos en Cristo, aunque siguen teniendo responsabilidades y roles diferentes, muchos de ellos que están antes de la caída, el Señor dignifica a la mujer a tal manera, Marcos, de que un capítulo de la Biblia que me gusta mucho, que es el capítulo número 3 de Nehemías, que habla de todos los que trabajaron en la reconstrucción del muro, contrasta con lo que aparece en Romanos capítulo 16, donde el apóstol Pablo habla de todos los que trabajaban en la edificación de la iglesia. Y en la edificación del muro no aparecen nombres de mujeres. En la edificación de la iglesia aparece el nombre de muchas mujeres. Entonces, las mujeres son no solamente coherederas, sino coedificadoras también. Y la primera vez que se menciona algo de la iglesia, en la naciente iglesia, es en Hechos capítulo 1, que menciona que estaban reunidos en el aposento alto 120, los 12, los hermanos del Señor, María y las mujeres. O sea, diciéndole Dios de que ahora ellas tienen importancia. Pero como siempre el hombre no ha querido respetar los límites de Dios para su mal, por eso uno no discute mucho eso, sino que uno le dice, Él es el creador, Él tiene el derecho y Él es un creador inteligente, sabio, para determinar lo que Él quiere. Y como han dicho muchas mujeres, que muchos de estos problemas del movimiento femenino le han hecho mal. Claro. Porque le han puesto más cargas que las que ellas tenían. Ellas tienen ya demasiadas. Una mujer que no trabaje, por ejemplo, fuera de su casa, tiene más cargas o iguales que el hombre que trabaja fuera. Y peor aún ahora cuando ambas trabajan. Claro. Ambos trabajan. Tienen muchísimas cargas. Y no solamente cargas de laborales, cargas sexuales, cargas emocionales, mentales, sociales también, porque le están obligando a que asuma posiciones donde el mismo hombre prácticamente fracasa haciéndola, como son las cargas políticas, y más ella, poniéndole a trabajar en condiciones tan desiguales. Y no es que no estamos en contra de
de la distribución de cuotas. No estamos diciendo que no pueden ser útiles. Una senadora puede ser útil, una diputada puede ser útil, una alcaldesa puede ser útil, pero las cargas que se le ponen son terribles. Marco, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a tomar parte de tus palabras. Tú decías que hablamos a los hombres en los diferentes ámbitos, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Pues en el día de hoy vamos a estar haciendo lo que hemos hecho en otras ocasiones, contestando preguntas. Y de manera particular hay una pregunta que tiene que ver con el rol del hombre en la iglesia. Y de una manera todavía más específica con el rol del pastor. Alguien escribió diciendo, soy pastor, ¿puedo trabajar secularmente? Entonces, nosotros tenemos dos opciones, o responder sí o no, lo cual obviamente no es lo que vamos a hacer, o responder de una manera amplia. Y yo creo que el punto de partida de esta respuesta es hablar sobre lo básico. ¿Qué es lo que significa ser un pastor? ¿Cuál es la labor fundamental del pastor? Y Marcos, dentro de ese marco de referencia que vamos a tomar en cuenta, vamos a citar, tú y yo, muchos versículos de la Biblia para hablar acerca de eso. Pero, ¿sabes que me gustaría comenzar con uno? ¿Cuál es la razón por la que el Señor le pone el título de pastor? Recuérdate que en el Antiguo Testamento se usaba el término sacerdote, sumo sacerdote, profeta. El término pastor aparece poco en el Antiguo Testamento, refiriéndose a alguien que dirigía a la nación de Israel. Sí aparece en el libro de Ezequiel, sí aparece en el libro de Eclesiastés, que las palabras de los pastores, sí aparece también en el libro de Jeremías, hablando de los pastores inútiles. Pero Marcos, el pastor es uno que cuida ovejas. De ahí viene el término, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Es con referencia a ovejas. No se utiliza para alguien que está criando y cuidando otro tipo de animal del campo, ¿verdad? Del que le pueden sacar provecho o del que es de utilidad y provecho. Porque las ovejas son de mucha utilidad y provecho. Y por eso Dios también usa el término, no solamente porque su lana y muchas otras cosas más pueden ser de utilidad, sino que también su docilidad, su fragilidad, requieren que sea cuidada y protegida. No se puede dejar como cuando tú vas a un campo que ve las vacas y los toros, tú los dejas solos a ellos porque solamente con mirarte... Un toro no necesita que lo cuiden. No necesita que lo cuiden. No necesita que lo cuiden. No necesita. Y como ellos, cualquier otro, un cerdo, ese tipo de cosas, no lo necesitan. Pero las ovejas sí. Pero el que pastorea las ovejas es diferente al que dirige el ganado o cuida el ganado. Porque como ya dijimos, el ganado puede estar solo, pero las ovejas requieren un trabajo permanente, por muchísimas razones, un trabajo permanente. Y ya por ahí estamos comenzando un poquito a contestar eso. Se requiere de un trabajo permanente, de cuidado, de alimentación, de defenderlas también, de protegerlas, de saber qué es lo que necesitan. Todos esos elementos apuntan a que el oficio del pastor requiere del cuidado de las ovejas, y más cuando son las ovejas del Señor, las personas que le pertenecen al Señor, como dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 27, cuando el apóstol Pablo llamó a todos los ancianos, a los líderes de las iglesias allá en Mileto de Éfeso, y le dijo que fue el rebaño que el Señor compró con su propia sangre. Entonces, ya la naturaleza de eso nos dice que requieren una dedicación especial. Es interesante que los símiles que el Señor usa en la Escritura siempre son muy ilustrativos. Es como cuando se habla de la iglesia se habla como un edificio, como un cuerpo, como un rebaño, etcétera, una familia. Hay muchos símiles y es la misma iglesia, por eso apuntando a aspectos diferentes. Cuando se habla del pastor en el Nuevo Testamento,
hay dos palabras que son sinónimas, que son obispo y anciano, Y anciano. porque ejercen la misma función. Y entonces, ¿por qué tres palabras diferentes? Porque cada una apunta a un aspecto particular de la responsabilidad del Sí, pastor. Entonces, sí. cuando hablamos de pastor, estamos hablando de cuidado. Mientras tú hablabas, pensaba la gran diferencia que hay entre ser pastor de un rebaño y ser un cuidador de ganado vacuno, por ejemplo. En nuestros países, nosotros vemos cómo es frecuente cuando tú te metes en los campos, en carreteras ya no principales, que tú tienes que detenerte porque viene uno dirigiendo el ganado. Pero ¿cómo viene? Detrás, como decimos nosotros, o la palabra es en español, arriándolos, empujándolos. Bueno, a las ovejas no es así. No. A las ovejas hay que guiarlas. En lugar de ir detrás, se va adelante. Por eso es que el Señor Jesucristo en Juan 10 decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. O sea, las ovejas son seguidoras. Y como tú decías, cuando se habla ya de un pastor, vemos que la responsabilidad principal tiene que ver con cuidar y proteger al rebaño, con alimentarlo, con protegerlo de los lobos, protegerlo de todos esos animales que pueden ser un peligro para el rebaño. Claro, el recuerdo, ¿verdad?, que encontramos, porque esa figura, Marcos, que a los líderes no se le llamaba pastor en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento provee más información sobre lo que es el oficio del pastor que el Nuevo casi. Porque aparece la labor de pastoreo. Porque aparece la labor lo que de no pastoreo. se usaba como un título para los líderes. Exacto. Sí. Por ejemplo, David, que estaba cuidando las ovejas de su papá, él cuando va a enfrentar a Goliat, él le dice, yo estaba cuidando las ovejas de mi padre. Y dice, y cuando venía, sea un oso o un león, yo salía a defenderla. Y por eso los instrumentos que utilizaban me gustan mucho porque no son instrumentos para matar a esas fieras. Matar esas fieras no es lo que Dios le mandó, o esos animales. Porque, usaba la vara y el cayado, que son, la vara es un elemento de madera recto, mientras que el cayado tenía como un elemento arriba de curvo, como un semicírculo. Como si fuera un bastón. Sí. Y un bastón que tenía como esa asa, ese semicírculo, porque tú podías agarrar, Marcos, un animal por ahí, por el cuello, y podías tirarlo por donde tú quisieras, o agarrarlo, dominarlo y darle con la vara, así sucesivamente. Pero algo muy importante, Marcos, con respecto a eso, con David, que escribe mucho en la Biblia acerca del oficio del pastor, como el Salmo número 23. ¿Tú recuerdas que cuando su papá lo mandó a llevarle comida a sus hermanos cuando estaban peleando al lado del rey Saúl, los hermanos cuando lo vieron se molestaron con él y le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Nosotros somos soldados. Tú lo que eres pastor, tú no tienes nada que buscar aquí. Y lo reprimieron, Marcos. Sí, le dijeron, sí. ¿en manos Lo de menospreciaron. quién? Sí, no, y le dijeron, pero oye, ¿en manos de quién? ¿O por qué tú dejaste las ovejas de papá? ¿Por qué tú la dejaste? Y eso dice la importancia de una dedicación esmerada, es lo que presenta la Biblia, de que no se puede uno dar el lujo de dejarlas solas. Ellos se molestaron porque su papá le había confiado esas pocas ovejas, parece que no eran demasiadas, pero le habían confiado esas ovejas y ellos entendían, tu rol es quedarte ahí porque uno no puede pestañear con las ovejas. Uno tiene que estar pendiente siempre de las ovejas, mirándolas. Yo venía, cuando voy manejando, aprovecho, estaba llamando a personas para, como no tengo que estar con el celular así, sino que los sistemas de los carros de ahora ayudan, pero yo aprovecho siempre en la semana para llamar a esos hermanos que están enfermos, que no están asistiendo a la iglesia. O sea, uno está 24/7 como pendiente a los hermanos. Diferente a cualquier otro oficio que una persona tiene. El jefe salió y se fue y sus subalternos, ya terminó la hora de trabajo, se van y se acabó. Y cualquier otro, el que dirige el equipo de béisbol o de basquetbol o lo que sea, o cualquiera de las funciones humanas que se hace de dirigir personas.
Pero en este caso, quizás te ha pasado a ti, pero a mí me han llamado a las 12 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, me han llamado a las 4 de la madrugada y yo tengo que salir huyendo, corriendo por diferentes motivos y necesidades reales y duras muchas veces de los hermanos. Entonces, esa figura de que, ¿por qué dejaste sola? A ellos les molestó eso, porque tú dejaste sola las ovejitas de papá. Y luego, ¿verdad? Cuando él enfrenta al Goliat, la experiencia que él tenía era la ayuda que Dios le había dado para esto. Entonces, de ahí podemos sacar algunas aplicaciones rápidamente cuando estamos hablando acerca de ese oficio. Porque la idea, cuando el hermano pregunta, soy pastor, si puedo trabajar secularmente, lo que queremos es a los pastores que nos pueden estar escuchando, para afinar cada día más nuestra responsabilidad, y a otros que quizás Dios está trabajando para guiarlos o que están en un proceso, como algunas buenas iglesias que identifican a hombres para el ministerio y comienzan un proceso que puede durar 1 año, 2 o 3, y yo sé que los instruyen, pero les puede ayudar para todo. Primero, no se pueden dejar solas. Eso es lo que podemos extraer de David. En segundo lugar, las armas que utiliza son suficientes. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu, ¿verdad? La vara, yo no sé si tú recuerdas, Marcos, pero en una ocasión Dios le dijo a Moisés, usa tu vara, y Moisés abrió el mar, hizo algunas cosas, pero en un momento dijo, la vara de Dios. En una ocasión, creo que es en Éxodo 8, que lo menciona como la vara de Dios, o en Éxodo 6. O sea que son instrumentos que Dios utiliza. En tercer lugar, para guiar a la victoria a esas ovejas, tiene que ser con la ayuda de Dios, como dijo David. Dios me ayudaba a vencer a esos animalitos, a esas fieras, para cuidar y proteger. También podemos seguir sacando aplicaciones y decir, óyeme, si lees libro, si vas a conferencia, como deben ser los pastores, te van a regañar si tú no estás cuidando debidamente a las ovejas, como le pasó con los hermanos de David. Porque yo no sé tú, pero a mí me gusta mucho ir a conferencias de pastores. Y a veces, compadre, yo siento como que me están regañando de una manera muy seria, y es Dios diciéndome, te voy a decir algo a través de esa persona. O sea, cuida esto, te estés cuidando aquello. Como Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. O sea, siempre necesitamos esa retroalimentación, que alguien nos instruya, que alguien nos alerte sobre eso. Y todo eso nos habla acerca de la seriedad, de la dedicación que tiene que tener. Que un pastor es una persona que no puede tener necesariamente, según el esquema bíblico, 2 oficios, aunque ahorita vamos a hablar de lo que se llama un ministerio bivocacional, que es el término que se utiliza en la literatura. Sí. Vamos a hablar quizás en otro programa, ¿verdad? O en el próximo programa, para poder ayudar a cualquiera que esté envuelto en esto. Pero esas figuras tan claras del Antiguo Testamento nos traen muchas aplicaciones, porque son puestas de forma intencional por Dios. Yo creo que David le dijo muchas cosas a Goliat, pero como yo digo en todo, ¿verdad? Pero las que están escritas son las que a Dios le interesa. No que nosotros sepamos qué fue lo que dijo David, sino lo que se aplica a nosotros hoy en día. Porque, como dijo Juan, hay muchas cosas escritas, hay muchas cosas de las que el Señor hizo, que si escribieran, habría que usar muchísimos libros. Yo le doy tanta importancia a todo lo que el Señor dice, porque nada de eso es para ayer. Todo eso es para hoy. Sea el hoy 3,000 años antes de Cristo, o sea el hoy 2022 años después de Cristo. Otra cosa que llama mi atención, José, es que uno puede pensar que lo único que puede distraer a uno de la función principal como pastor es tener un trabajo secular. Pero aún el trabajo dentro de una iglesia es tanto que hay otras cosas que pueden distraernos. ¿Qué cosas? Quédese con nosotros hasta el próximo segmento. Ha llegado el tiempo de hacer un alto y entonces continuaremos allí.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, José, decíamos que a veces uno puede pensar que lo único que puede distraer del trabajo pastoral, esencialmente pastoral, es algo secular, algo del mundo, algo terrenal. Pero nosotros vemos en las Escrituras que dentro de una iglesia hay muchas necesidades que se presentan. Muchas. No te voy a interrumpir. Que se parecen a ocupaciones seculares, como administración y muchas cosas así, que pudiéramos decir que son seculares dentro del ministerio, pero son espirituales y pastorales. Exacto. Entonces, y otras que evidentemente son como más claramente espirituales. Sí, porque a veces los hermanos tienen una dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Una dicotomía que empezó a romperse con la Reforma. Cuando la Reforma entró, empezó a atacar ese sistema de castas, de niveles espirituales y autoridades espirituales. Y recordó que nosotros somos creyentes en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. Yo no sé si fue... Así que todo es espiritual. Yo no sé si fue Warren Wiersbe, todos que yo leo mucho de ellos, pero uno de ellos dijo que para un cristiano nada es secular, todo es espiritual. Exactamente. Ese es el punto que quiero traer. Pero habiendo dicho eso, hay cosas que para los hermanos son más evidentemente espirituales. Y es interesante que apenas acaba de iniciarse la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento cuando se presenta una situación particular en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que es que había que cuidar la distribución de alimento para los pobres. Capítulo 6, perdón. Había que cuidar esto para los pobres. Y entonces resulta que empezaron a quejarse los que eran gentiles diciendo que le estaban dando prioridad a los judíos. Bueno, ese es un problema serio. Ese es un problema dentro de una iglesia que puede traer serias dificultades. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, dejaron de predicar para entonces cuidar eso. No, eso no fue lo que hicieron. Dijeron, no es justo que nosotros dejemos de ministrar la palabra y la oración para servir a las mesas. Ellos no están menospreciando el servicio. Ellos no están menospreciando el cubrir las necesidades materiales de los hermanos. Eso es importante. Pero este texto nos dice varias cosas. El hecho de que haya muchas cosas importantes no significa que nosotros debemos hacerlas todas. Exacto. Y eso a veces es tan difícil de asimilar y de entender. Y distrae mucho a los pastores. En toda iglesia hay muchísimas cosas importantes, pero el pastor debe tener claro cuál es su responsabilidad principal y cuál otra o le asigna a alguien o aún a veces, José, hasta no se pueden hacer. Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar lo más importante por algo que sí lo es, pero es secundario en términos de importancia. Y eso nos dice que, el pastor tiene que concentrarse en aspectos específicos. El pastor tiene que concentrarse en estudiar las Escrituras para poder alimentar el rebaño. Y tengo que decirlo de una manera enfática, José, porque a ti te debe pasar igual que a nosotros. ¿Con cuánta frecuencia uno se encuentra con hermanos que dicen, pero es que yo en el sitio donde estoy no me siento alimentado? Pero no predican la palabra. Dicen, sí, pastor, pero siempre es lo mismo. ¿Cómo así? Los elementos. ¿Tú te recuerdas cómo el autor de Hebreos dice, es necesario pasar de los elementos fundamentales del cristianismo y pasar a cosas que son más profundas? Bueno, la leche, ¿para quién es? Para los niños. Para los niños. Pero tú no puedes estar sirviendo leche todo el tiempo desde el púlpito.
Pero para tú servir algo que no sea leche, tú necesitas estudiar. Bueno. Y si tú no tienes tiempos para estudiar, ¿qué va a suceder? Que tú te vas a parar en el púlpito a decir lo que tú sabes de siempre, que te vas a parar en el púlpito a hacer historias, a dar testimonios, a ocupar el espacio con cosas que pueden ser buenas en algún momento, pero que no es lo que se supone que nosotros como pastores hagamos. Marcos, la leche se sirve o fría o caliente, pero ya está. Exacto. Los alimentos Requieren preparación más complicada. ¿Verdad, Marcos? Requieren preparación, requiere que tú elijas los ingredientes, requiere que tú sirga ciertas fórmulas, ¿verdad? Porque todos tienen la manera en que tienen que ser mezclados, requiere que haya una variedad, requiere que tenga muchos nutrientes, que para mí eso se encuentra. Los nutrientes están debajo de la tierra, por decirlo así, que es donde se alimentan las aves, las plantas. Se requiere de muchas cosas para que tú puedas servir una comida que realmente satisfaga la necesidad de los hermanos. Y eso es una aplicación clara, una comparación clara a todo lo que significa preparar la predicación de la palabra de Dios. Que en muchos lugares, como tú bien decías, no entienden esa necesidad de preparar bien las escrituras. Para mí, Marcos, una buena predicación tiene 2 ingredientes. La preparación con las escrituras y el poder de Dios que viene a través de la oración. Uno tiene que dedicar tanto tiempo a la oración para que el poder de Dios venga, la luz de Dios venga, la iluminación, la guianza, que Dios le muestre qué es, porque la escritura tiene demasiadas cosas. Y tú tienes que saber cómo trazarla bien, y eso no se hace como dice Pablo en 1 Corintios 2, no fui a vosotros con sabiduría humana. Era un hombre que estaba muy bien preparado con las escrituras de aquellos momentos, que era la escritura del Antiguo Testamento por su abolengo judío. Pero él entendía que ahora en el tiempo de la gracia se requieren las escrituras y se requiere, como le dijo Cristo a los discípulos, no se vayan a predicar, o sea, vayan y prediquen, pero no lo hagan hasta que no venga poder de lo alto. Entonces tienen que dedicar mucho tiempo a orar, a pedirle a Dios para que por su gracia y misericordia nos ayude a ocuparnos en esas 2 cosas. Y eso es importante, José, son 2 cosas fundamentales y complementarias. Yo voy a decir algo que puede chocar a algunos y que tristemente algunos no lo creen, ya sea porque no lo creen de verdad o porque usan ese no creerlo para apoyar su displicencia en estudiar. Con oración solamente tú no puedes predicar. No. O sea, si tú solamente oras, tu predicación va a ser muy deficiente porque hay elementos que no se adquieren a través de la oración. Tú saber el contexto, estudiar lo que pasaba, estudiar las costumbres de la época, eso no sucede en la oración. Entonces ahora usted va a minimizar la importancia de la oración. No, de ninguna manera. Porque de igual modo, solamente prepararse y estudiar sin oración, eso es una pretensión. Exacto. Eso es querer usar la palabra de Dios como si fuera un libro de texto secular No, nosotros necesitamos el poder del Espíritu. Pastor, por eso es lo que yo hice, yo no me pude preparar y entonces yo me paré en el poder del Espíritu y yo lo oré para que el Espíritu me usara a la hora de yo predicar. Pero yo siempre me pregunto, José, ¿y por qué muchos piensan que el Espíritu solamente puede usar a uno a la hora de predicar y no a la hora de estudiar? De verdad, yo no entiendo. Es como que el Espíritu se manifiesta en el púlpito. No. Sí, pero déjenme decirles algo. Para que el Espíritu se manifieste en el púlpito, tiene que manifestarse antes en su oficina de estudio. Marcos, ¿y cómo tú vas a predicar? ¿Cómo el Espíritu te va a traer a la mente vamos a suponer, siguiendo esa línea de esos hermanos bien intencionados, cómo el Espíritu te va a poner en tu boca un versículo que tú nunca has leído, ni nunca has estudiado, ni memorizado? Ok, te voy a dar una respuesta que ellos dan, que no es correcta, pero que ellos dan. Pero y Dios no les reveló a los suyos. Y muchas veces, por eso la importancia, José, de la teología. Y yo veo ciertos segmentos que menosprecian la teología. Sí. Por eso la importancia de la teología. Sí. Hermanos de nuestras iglesias,
Y lo digo porque sé que sucede. A veces uno los oye diciendo, no, porque el Señor me reveló. Y a veces uno le dice, no, el Señor te iluminó. Te iluminó. Porque ya revelar es traer algo completamente nuevo, de la nada. Desconocido. Dios reveló lo que iba a revelar en su palabra. Y Él puede hacerlo en un momento determinado, en una circunstancia muy particular, porque Él sigue siendo Dios. A todos nos ha pasado. Él sigue siendo Dios. Una funeraria, una cosa que uno no tiene nada preparado porque llegó algo, pero no es la costumbre. Sí, pero es iluminación, porque difícilmente Él te va a revelar, Él te va a decir, tú se te olvidó preguntar, es alguien que no es tan conocido, y se te olvidó preguntar el nombre del difunto. Uh-huh. O sea, el Señor no te lo va a revelar ahí. Pero sí, uno puede confundirlo con que estando ahí, el Señor trajo a tu mente un texto, pero de manera particular, y un ejemplo y una aplicación. Sí. Y tú como predicador sé que te ha pasado. Eso es maravilloso. A veces cuando tú te apeas del púlpito o de una atril en una funeraria, en cualquier contexto, y tú dices, wow, porque en el momento de entregar la palabra, se te ocurrió una ilustración que tú ni siquiera había pensado nunca y se te ocurrió ahí. Bueno, eso es iluminación. ¿Por qué? Porque se te ocurrió, pero se te ocurrió en base a cosas que tú conoces. Y la trajo el Espíritu Santo, te la trajo. Y te puso a hablar a ti, que tú a veces dices, no, Señor, la verdad que tú eres increíble, porque en ese momento, o sea, es ese tipo de experiencia que uno dice, wow, Señor, ¿cómo percibí tu ayuda? Pero mis hermanos, si uno no estudia, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es lo contrario. Lo que va a suceder es todo ese tipo de cosas que nosotros vemos a personas hablando en púlpitos, a personas no famosas, que tú y yo hemos oído todo tipo de barbaridades, o a personas muy conocidas y muy seguidas que evidentemente no son falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. O sea, se te ocurre en un momento determinado a uno a hablar de que Jehová Junior. ¿Creen que la están votando por los 411? ¿Creen que te la están comiendo? O sea, qué genialidad. Nosotros no estamos llamados a ser originales, pero nosotros estamos llamados a ser fieles. Mira lo que dice aquí. Esto es Lucas. Uh-huh. Cuando él escribió a una persona, nosotros vamos a hablarle a un grupo de personas. Uh-huh. Y yo sé que mientras él escribía a este hombre, tenía la responsabilidad de un investigador, porque él era un médico. Y dice, cuando él escribió a Teófilo, el Evangelio de Lucas, él le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es un obrero de la palabra. Uh-huh. Y dice él luego, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas. Él le va a hablar a un hombre importante, como son importantes todas las ovejas del Señor. Y claro, detrás de todo eso estaba el plan de Dios de que fuera uno de los evangelios. Uh-huh. Pero él dice, yo investigué. No te voy a decir algo que yo no le pregunté a las fuentes originales, los apóstoles, como tenemos nosotros las escrituras, ¿verdad? Uh-huh. Tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Con aquellos que fueron testigos, que lo vieron. Y él dice, y que fueron ministros de la palabra. O sea, fueron hombres obreros que trabajaron mucho las escrituras. Pero lo que más me gusta es, dice, que investigaron con diligencia. Y eso hace sentido, nos enseña lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que traza bien. Uh-huh. Y trazar bien la palabra de Dios significa estudiar bien, investigar bien, analizar bien la fuente primaria, que las escrituras, uh-huh, y importantes, y después aquellas personas que dedicaron su tiempo para entrar a las escrituras, no para predicarle al otro, sino para escribírsela, como hizo uh-huh en Lucas, y que nos son de provecho, porque oye lo que dijo un autor, como él decía, no recuerdo exactamente las palabras como la construyó, pero muy bonita. Él dice
como que tu ministerio va a depender si tú tienes en tu casa una gran biblioteca o si tú tienes una gran pantalla de televisión. ¿Es cierto? Ajá. O sea, si tú tienes una gran biblioteca, eso va a decir mucho de tu ministerio. Ujú. Pero si tú lo que tienes en tu casa no es una gran biblioteca, sino una gran pantalla de televisión, ya tú sabes qué es lo que esa persona anda buscando, Ujú. porque nadie va a invertir en una gran pantalla de televisión para tenerla de adorno, es para usarla. Ujú. Ni tampoco yo me imagino que nadie va a invertir en libros para tenerlos en adorno, Ujú. sino para usarlo Ujú. y para subrayarlo y para anotarlo y para extraer todo Ujú. lo bueno que Dios, mientras uno lee, el Señor dice, ponlo. Ujú. El Señor dice, tómalo en cuenta. El Señor dice, nos da más luz. El Señor ilumina por su Espíritu, Ujú. pero también nos ilumina por aquellos que ya previamente el Señor iluminó. Ahí es donde vienen los libros de teología y las derivaciones de la teología, porque hay muchos libros que son propios de teología, pero hay otros que son derivaciones de la teología o algunos que son comentarios de la misma Biblia Ujú. y que todos nos van a ayudar y nos van a bendecir grandemente. Y regresando al término de la importancia del oficio en los ojos de Dios, es que, mira el paralelo con Moisés. Moisés era pastor de las ovejas de su suegro cuando él huyó de Egipto. Y luego Dios le dijo, deja eso para que tú seas ahora el pastor que dirija a la nación de Israel hacia la tierra prometida. Y bueno, Marcos, para aconsejar, para enfrentar a un pueblo como ese o cualquiera, para ayudarle en mitigar sus necesidades y todo, para luchar contra los enemigos, era Moisés. Ujú. Para orar por ellos, era Moisés. Para interceder por ellos, para que el Señor nos los destruyera, era Moisés. Tenía sus ayudantes como Josué, que era el guerrero. O sea, Moisés nunca sacó una espada, pero Josué sí lo podía hacer. Cuando vino Jetro, en el libro de su suegro, en el libro de Éxodo, capítulo 18, entonces le dice, búscate hombres que te ayuden a resolver los problemas del pueblo. O cuando eran los 12 espías, él no fue, él no mandó a otras personas. Y tenía para los oficios sacerdotales Aarón y sus hijos, y tenía a los levitas. Pero el que es visto como el que dirigió su pueblo fue el pastor. Y Dios le dijo, tiene que dejar todo eso. Cuando encontró a los apóstoles y los llamó, le dice la Biblia, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dejaron las redes y le siguieron. Y solamente después de la resurrección es que lo encontramos otra vez pescando a ellos. Pero después de eso no vemos jamás, ni en el libro de Hechos se nos menciona de estar en eso. De hecho, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, no tenemos nosotros derecho de no trabajar como Pedro y los demás apóstoles. Ujú. O sea, es evidente en las Escrituras de que siempre que se habla de este oficio, lo ideal, lo bíblico, lo que Dios quisiera es que ellos se dediquen a trabajar por la obra del Señor, por los negocios del Señor, por lo que es lo que para el Señor tiene valor en esta tierra, que es su iglesia. Y Él anda buscando obreros con esa misma mentalidad, como hizo Cristo, que dedicó sus 3 años y medio por ahí diariamente para hacer esa labor pastoral. El tiempo se nos ha ido y nos preocupa que la persona que hizo la pregunta puede decir, wow, no solamente no me han contestado, o puede sacar conclusiones que lo apabullan o que se siente wow. Así que nosotros le exhortamos a sintonizar el próximo programa porque vamos a seguir con este tema. Y entonces vamos a partir de lo general a lo particular. Lo general es la labor, la gran responsabilidad de la labor pastoral. Y tú usaste una palabra para mí fundamental para terminar y enlazar con el próximo programa. Lo ideal es, en la mayoría de los casos, que un hombre esté dedicado tiempo completo a esa labor, porque a un tiempo completo a veces falta tiempo. Pero la verdad es que vemos en las Escrituras y vemos en la práctica que hay circunstancias particulares
que llevan a un pastor a ser bivocacional. Y eso es lo que estaremos tratando en nuestro próximo programa. Ha sido un placer estar con ustedes. No deje de sintonizarnos en su programa Hombres de Verdad. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.